Bueno, entonces, hoy vamos a dar lo que sería sistema digestivo 2, que corresponde al esófago y tubo digestivo, y sistema digestivo 3, que le corresponde a hígado, vesícula biliar y páncreas. Entonces empezamos entonces. Bueno, entonces acá generalidades del esófago y del tubo digestivo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la porción del tubo digestivo que se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal es un tubo hueco de diámetro variable. Su pared está formada por 4 capas distintivas. ¿Cuáles son esas capas? La mucosa, que posee un epitelio de revestimiento, un tejido subjuntivo subyacente que es denominado en este caso lámina propia, y la muscular de la mucosa, que está compuesta por músculo liso. La submucosa, que es tejido conjuntivo denso y irregular, la muscular externa, que está compuesta en la mayor parte de su porción por 2 capas de músculo, y la serosa, que es una membrana que está compuesta por un epitelio plano simple y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. Y dentro de la pared del tubo se encuentra una adventicia, que está compuesta por un tejido conjuntivo. Vamos a empezar entonces con la mucosa. La mucosa tenemos que saber entonces que tiene 3 funciones principales, que son la protección, la absorción y la secreción. El epitelio de la mucosa sirve como una barrera que separa la luz del tubo digestivo del resto del organismo. Normalmente en el esófago el epitelio es estratificado plano, que proporciona una protección contra la abrasión física causada por los alimentos ingeridos. En la porción gastrointestinal del tubo digestivo, las uniones herméticas, luna occludens, entre las células epiteliales cilíndricas de la mucosa forman una barrera de permeabilidad selectiva, es decir, algunas cosas entran, algunas cosas no entran. La función absortiva de la mucosa permite el movimiento de los alimentos ingeridos, el agua y los electrolitos, hacia los vasos sanguíneos y hacia los linfáticos. ¿Cuáles son las especializaciones que poseen? Los pliegues circulares, que son pliegues de la submucosa, que encuentran casi toda la longitud del epitelio, o sea, del intestino delgado. Las vellosidades, que cubren toda la superficie del intestino delgado, es donde suele ocurrir la absorción de los productos de la digestión, y las microvellosidades, que en su superficie apical poseen los famosos microfilamentos de actina. Después también se puede ver el glucocáliz, que consiste en glucoproteínas que se proyectan en la membrana plasmática apical de las células epiteliales absortivas. La función secretora de la mucosa provee una lubricación y entrega enzimas digestivas, hormonas, anticuerpos a la luz del tubo digestivo. Otra vez, acuérdense, los anticuerpos para el reconocimiento, con los antígenos, reconocimiento y para la defensa de los patógenos extraños, ¿verdad? Las glándulas del tubo digestivo derivan de lo que sería invaginaciones del epitelio luminal y comprenden glándulas mucosas, que se entienden dentro de la lámina propia, que es como su membrana basal, las glándulas submucosas, que traen sus secreciones directamente a la luz de las glándulas mucosas, y las glándulas extramurales, que yacen fuera del tubo digestivo, por eso extra, y entregan su secreción a través de conductos que atraviesan la pared del intestino para desembocar en la luz. La lámina propia contiene glándulas, vasos y vasos que transportan sustancias disolvidas y algunos componentes del sistema inmunitario. Se puede ver que posee vasos y linfáticos. Los tejidos linfáticos en la lámina propia funcionan como una barrera inmunitaria, ya te dice todo. Posee también tejido linfático difuso, que consiste en numerosos linfocitos y plasmocitos que están localizados en la membrana propia. Y los linfocitos que transitoriamente se hallan en los espacios intercelulares del epitelio, células famosas de transición, ¿sabes? Que están a veces sí, a veces no. Va moviéndose. Los nódulos linfáticos son aquellos centros germinativos bien desarrollados, y los eosinófilos para las reacciones alérgicas, los macrófagos y a veces los neutrófilos. También el tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos acá es el GALT. Vamos a ver que el tejido linfático asociado con el intestino.
También podemos ver que en el intestino delgado distal, en el ilion, se encuentran las aglomeraciones extensas del nódulo linfático denominadas las placas de Peyer. Antes era pregunta de examen en imagen. La muscular de la mucosa forma el límite entre la mucosa y la submucosa. Pregunta de parcial. La submucosa está compuesta entonces por un tejido denso irregular que posee un plexo nervioso, vasos sanguíneos y linfáticos. Tienen que saber que acá la red de fibras nerviosas amielínicas y las células ganglionares constituyen el plexo submucoso, el llamado plexo de Meissner, que es la parte sensitiva. La muscular externa tienen que saber que tiene una capa de orientación circular y una capa de orientación longitudinal. Entre las dos capas musculares se encuentra una lámina de tejido conjuntivo. Sepan también que cuando es vísceras es músculo liso. Dentro del tejido conjuntivo se apoya el plexo mientérico, el denominado plexo Auerbach. Pregunta de examen, pero en imagen. Las contracciones del músculo de la muscular externa mezclan e impulsan el contenido del tubo digestivo. La famosa peristalsis o movimientos peristálticos. Pregunta de examen, parcial, ondas contráctiles, que es la constricción y el acortamiento de distintos órganos. ¿Qué tienen que ser? Pregunta de examen final, acá está. También suele salir que en el intestino grueso, parte de la capa muscular lisa longitudinal está engrosada en tres bandas longitudinales bien definidas y equidistantes, denominadas tenias del colon. Puede ser una pregunta tranquilamente lo que sería anatomía, pero salió en la final, en mi final salió. La capa de músculo liso circular forma esfínteres en sitios específicos a lo largo del tubo digestivo. Pueden ver esto para citar nomás. El esfínter faringoesofágico, también el superior, el inferior, el esfínter interno anal, esfínter pilórico y la válvula ileocecal. ¿Qué es interesante del pilórico? El esfínter pilórico que tiene el quimo, que es un contenido gástrico con digestión parcial. La capa serosa y la adventicia. La capa más externa del tubo digestivo es la serosa adventicia. Pregunta de examen. ¿Cuál es el epitelio que poseen? Plano simple que se denomina mesotelio y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente que está debajo. Nada más. El esófago. ¿Qué tenemos que saber del esófago? Que es un tubo muscular fijo que conduce alimentos y líquidos de la faringe hacia el estómago. Es la comunicación que existe. Tienen también que saber que su mucosa que tapiza el esófago tiene un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Pregunta de final. Su mucosa, otra vez, se ve que posee el plexo submucoso de Meissner para la inervación sensitiva. Tiene un tejido conjuntivo denso irregular. Tiene vasos sanguíneos, fibras nerviosas, células ganglionares, etc. La muscular externa, otra vez, tiene una capa circular interna y externa. Acuérdense, acá, por ejemplo, pueden ver acá que esta capa es diferente a la muscular externa del resto del tubo digestivo, porque la tercera parte superior está compuesta por músculo estriado, que es una continuación del músculo de la faringe, el famoso estriado visceral. No confundan que después otro con estriado esquelético. En la muscular externa, la tercera parte media del esófago se mezclan y entretejen fascículos de músculo estriado y liso. Las muscular externa, la tercera parte distal, está compuesta solo por músculo liso como el resto del tubo digestivo. O sea, solamente una parte. La tercera parte media del esófago es la que presenta la mezcla. Y la tercera parte superior. Tercera parte superior, solo músculo estriado. Y tercera parte media, la mezcla. Otra vez el plexo mientérico de Auerbach, que se halla entre la capa muscular interna y externa. Después, las glándulas submucosas y mucosas, el esófago secreta muco para lubricar y proteger la pared luminal. Acá están las glándulas esofágicas propiamente dichas, que están en la submucosa, y las glándulas esofágicas cardiales que se encuentran en la lámina propia de la mucosa. Una está en la submucosa, otra en la lámina propia. Pasamos a lo que sería el estómago. Otra vez, la válvula ileocecal, que tiene el quimo, que son secreciones gástricas, parcialmente digeridas. Que ayuda a la digestión. Acá pueden ver el epitelio del esófago.
sea, el epitelio de la mucosa del esófago para ser más exacto. Desde el punto de vista histológico, el estómago se divide en tres regiones. Según el tipo de glándula que contiene cada una. Dentro de la anatomía macroscópica, anato, ¿verdad? Tiene el cardias, el fundus, cuerpo, porción pilórica y el píloro. Le podemos ver las subdivisiones. El músculo de la pared esofágica está inervado por los sistemas nerviosos autónomos y somáticos. Nada más. Veremos. No se preocupen de regiones mamilones, pues ya sé, tampoco. La célula, acá está, dependiendo de las glándulas. La región cardial, la región pilórica y la región fúngica. ¿Por qué? Esta tiene las glándulas cardiales, las glándulas pilóricas y las glándulas gástricas o fúngicas. ¿Cuál es pregunta de examen? Las glándulas gástricas. Mucosa gástrica entonces. La mucosa gástrica posee pliegues longitudinales rugosos de la submucosa que permiten que el estómago se distienda cuando se aumente de tamaño. Las células mucosas superficiales tapizan la superficie interna del estómago y de las fositas gástricas. Lo que pueden ver es que las células cilíndricas se denominan el epitelio del estómago cilíndrico simple. Pregunta de examen final. Las células cilíndricas se denominan células mucosas superficiales. Cada célula posee una gran dilatación apical denominada gránulos de mucinógeno, que ayuda a la digestión. Esto no se preocupen. La prostaglandina ayuda mucho en el desempeño de un papel importante en la protección de la mucosa gástrica cuando hay una extensa o una intensa secreción de esto porque hay daño a la mucosa gástrica y se está tratando de reparar. Las glándulas fúngicas o la mucosa gástrica, glándulas fúngicas o gástricas, están presentes en todas las mucosas gástricas. Son glándulas tubulares simples, ramificadas que se extienden desde el fondo de las fositas gástricas hasta la muscular de la mucosa. Pueden ver, esta es la imagen, esta. Cada glándula posee un segmento de cuello y un segmento fúngico. Estos son los productos del ácido clorhídrico, que es producido por la célula parietal, pregunta de final. La pepsina, que es producto de las células principales a partir del precursor denominado pepsinógeno. El moco, que es una barrera fisiológica de la mucosa gástrica, y el factor intrínseco, que también es una glucoproteína, azúcar con proteína secretado por las células parietales. Después podemos ver la gastrina y que otras hormonas que son secretadas por las células enteroendócrinas hacia la lámina propia, hacia su tejido pequeño. Las glándulas fúngicas están compuestas por 4 tipos celulares con funciones diferentes. Mucosa del cuello, las principales, las parietales, enteroendocrinas y las células madre adultas indiferenciadas. Las células mucosas del cuello están localizadas en la región del cuello de la glándula y se entremezclan con las células parietales. Nada más, las células principales están ubicadas en la parte profunda de las glándulas fúngicas. Otra vez, ya pueden ver otra vez pepsinógeno, una lipasa. A partir del pepsinógeno sale la pepsina. Las células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Nada más, el ácido clorhídrico se produce en la luz de los canalículos intracelulares. Pueden ver, a partir de un receptor que es la gastrina. Los transportes de potasio y de cloruro, la formación de ácido clorhídrico a través de estos dos productos, que se transporta hacia la luz de los canalículos. Y después la producción del factor intrínseco para la secreción del ácido gástrico, que ya vimos. La producción de iones de protón, transporte de iones protón. También podemos ver que las células enteroendocrinas secretan sus productos hacia la lámina propia, son los vasos sanguíneos subyacentes, como su membrana basal. Ahí los dos tipos son las cerradas y las abiertas. No es pregunta de examen, no se preocupen.
Después vamos a las glándulas cardiales de la mucosa gástrica. Están compuestas por células secretoras de moco. Ya pueden ver un buen cuadro, por si quieren ver, 17.1. También 17.2. Las glándulas pilóricas de la mucosa gástrica son aquellas glándulas que son similares a las mucosas superficiales y contribuyen a proteger la mucosa pilórica. La renovación celular epitelial en el estómago se renueva de 3 a 5 días. Las células de las glándulas fúngicas poseen una vida media bastante prolongada. Pueden ver acá que las células parietales 150 a 200 días. Y las células principales y enteroendocrinas 60 a 90 días, mientras que la célula mucosa del cuello cada 6 días. La lámina propia y muscular de la mucosa. La lámina propia es relativamente escasa, está restringida a los espacios estrechos que rodean las fosas gástricas y las glándulas, mientras que la muscular de la mucosa está compuesta por capas bastante delgadas, tiene una capa circular interna, longitudinal externa. La submucosa gástrica tiene esta tejido conjuntivo denso, no sé si es irregular, seguro. Preso submucosa otra vez, es Meissner. La muscular externa gástrica tiene otra vez una longitudinal externa, una circular media y en este caso una oblicua interna. Difiere. Posee el plexo hemientérico otra vez que inerva las capas musculares. La serosa gástrica ya se describimos. No tiene características especiales. Y acá está el intestino delgado, mide más de 6 metros, 3 porciones, duodeno, yeyuno, ilio. El intestino delgado es el sitio principal para la digestión del alimento y la absorción de los productos de la digestión. Los heterocitos, que son las células absortivas, sepan eso. Ya pueden ver, estas son las especialidades que presentan. Los pliegues circulares o válvulas de Kerkling, pregunta de adición al final, pero en imágenes, las vellosidades, las microvellosidades y que están en forma de borde estriado. Las vellosidades y las glándulas intestinales junto con el tejido linfático asociado al intestino, la muscular de la mucosa constituye los rasgos esenciales de la mucosa del intestino delgado. Ya pueden ver, las glándulas intestinales o criptas del Lieberkühn son estructuras simples tubulares que se extienden de la muscular de la mucosa a través del espesor de la lámina propia, donde van a desembocar en la luz del intestino a la altura de la base de la vellosidad. Están compuestas por un epitelio cilíndrico simple, las glándulas intestinales. Las placas de Peyer son la acumulación de la lámina de los nódulos linfáticos. El epitelio de la mucosa intestinal se encuentra en al menos 5 tipos de células. Estas son las células. ¿Cuál es la pregunta de examen acá? Tienen que ustedes saber qué son los enterocitos y la célula de Paneth, inmunidad innata. Que tenemos luego ya. Los enterocitos son células absortivas especializadas para el transporte de sustancias de la luz del intestino hacia el sistema circulatorio. En forma de borde o chapa estriada, las uniones herméticas establecen una barrera entre la luz del intestino y el compartimiento intercelular epitelial. ¿La pueden ver? No se preocupen ahí. Los enterocitos también son células secretoras que producen las enzimas necesarias para lo que sea la digestión terminal y la absorción, así como la secreción de agua y electrolitos. Las células caliciformes son glándulas unicelulares. Están dispersas dentro del epitelio intestinal. Tienen que saber que las células de Paneth cumplen una función en la regulación de la flora bacteriana normal del intestino delgado que está relacionado con lo que sería otra vez la inmunidad innata. Las células enteroendocrinas en el intestino delgado producen casi todas las mismas hormonas peptídicas, las proteínas, que en el estómago. ¿Por qué? Porque activan la cascada de señalización iniciada por una proteína denominada proteína G. Acá están los reguladores de la fisiología gastrointestinal. Pueden ver. Las células M transportan microorganismos y otras macromoléculas de la luz intestinal hacia la, otra vez, acumulación de los tejidos linfáticos, las placas de Peyer. Las intermediarias constituyen el compartimento de amplificación del nicho de células madres intestinales. Tiene que ver con la reproducción posterior. La superficie mucosa está protegida por respuesta mediada por inmunoglobulinas. ¿Cuáles son acá las inmunoglobulinas? Que están secretadas por los plasmocitos. El anticuerpo de LGA. Después estas moléculas de este anticuerpo
van a secretar el receptor de inmunoglobulina polimérica. Y acá pueden ver el GAL, tejido linfático asociado al intestino, es prominente en la lámina propia del intestino delgado. Su mucosa, el duodeno es la presencia de glándulas submucosas, las denominadas glándulas de Brunner, propia luego del duodeno. La muscular externa, otra vez, ya volvemos a ver, forma circular, y la capa externa dispuesta en forma longitudinal. El plexo entérico, la inervación de las capas musculares, las contracciones de segmentación, la peristalsis, el comportamiento de los órganos. Después su serosa, que está cubierta por peritoneo. La renovación celular epitelial en el intestino delgado. Las células calciformes, 4 a 6 días, las enteroendocrinas y las de Paneth derivan de las células madre de la base de la glándula intestinal. Las células de Paneth migran hacia abajo y permanecen en la base de la glándula intestinal bien alrededor de 4 semanas. ¿Cuál es el factor de transcripción acá? El MAT1. Intestino grueso, estas son sus partes, lo pueden ver acá. No se preocupen por esto a nivel macroscópico, las tenias del colon, las austras colónicas y los apéndices omentales. La mucosa tiene que ser que está compuesta del intestino grueso, lo que vemos, epitelio cilíndrico simple. ¿Cuáles son sus funciones? La reabsorción de agua y electrolitos para la formación de las heces. Tienen unas células absortivas cilíndricas. El epitelio mucoso del intestino grueso contiene los mismos tipos de células que el intestino delgado, excepto las células de Paneth, que normalmente faltan en los seres humanos. Pregunta de examen final. La renovación celular epitelial en el intestino grueso, ¿qué tienen que ustedes saber acá? Esto. Y que los tiempos de recambio de la célula epitelial en el intestino grueso son similares al intestino delgado. 6 días para las células absortivas, calciforme, y 4 semanas para las enteroendocrinas. La lámina propia, pueden ver acá, estructuras adicionales que son la meseta colágena, que tiene una capa de colágeno y proteoglucanos, y en grueso, otra vez el GAL, los vasos linfáticos. La muscular externa, pueden ver que tiene la capa externa, la muscular externa, ¿verdad? Las tenía el colon, la capa muscular interna circular que cubre las austras del colon, la submucosa y la serosa. El ciego y el apéndice, el recto y el conducto anal, no se preocupen de eso. Para diferenciar el recto, o sea, distinguir, se representan los pliegues rectales transversos, la porción más distal el conducto anal, acá está la zona, la famosa zona colorectal, que tiene un epitelio cilíndrico simple, con comparación idéntica al epitelio del recto. Esto es una pregunta de examen, donde se puede ver que ocurre un epitelio cilíndrico estratificado interpuesto entre un epitelio cilíndrico simple y el epitelio estratificado plano, que se va a extender hasta la zona cutánea del conducto anal. Esta es la zona escamosa, que tiene obviamente epitelio estratificado plano. Las glándulas anales que podemos ver, la piel que rodea la zona perianal, tiene las glándulas circumanales, y así. La pueden ver toda parte. Después llegamos entonces a lo que sería los puntos esenciales otra vez entonces. En la clase le hace un libro, dominen los puntos esenciales, un poco largo, y vean el resumen. Sí. Hey, vamos a hacer en otro video mejor. Avísame nomás vos.